Bienvenidos al segundo laboratorio calificado del curso de circuitos eléctricos. El día de hoy ustedes van a empezar a ver lo que es teorema de superposición, Thevenin-Norton y máxima transferencia de potencia. Entonces, como ustedes saben, pues para empezar lo que debemos hacer es personalizar la guía. Coloquen su horario, sus apellidos y nombres completos y su código de alumno. A continuación, les recomendaría guardar este archivo, ¿no?, con el nombre que corresponde al formato de laboratorio líder, que en este caso sería la 2, guión bajo, su apellido paterno y su primer nombre, ¿no? Y así lo graban en una carpeta donde ustedes sepan que pueden encontrar su guía sin dificultad, ¿de acuerdo? Revisemos rápidamente lo que vamos a ver el día de hoy. En cuanto al teorema de superposición, recuerden que esto se aplica a sistemas lineales, ¿no? En los sistemas lineales, ustedes en sus cursos de matemáticas saben que en sistemas lineales, el principio de superposición se puede aplicar. Esto es, los efectos en este caso, fuentes independientes, ¿no? Actuando de manera independiente en el circuito, ¿no? Se pueden combinar, ¿no? Y lo que se obtiene es el mismo efecto que se obtiene cuando las fuentes están actuando en simultáneo. Ok, entonces, cuando tenemos un circuito con varias fuentes, lo que podemos hacer es verificar el comportamiento del circuito con solamente una fuente independiente. Para eso pasivamos las otras fuentes, ¿no? Y el tema de pasivar, pues es que una fuente de tensión, cuando es pasivada, ok, se reemplaza por una fuente que tenga una diferencia potencial nulo, cero, ¿no? Eso es básicamente un cortocircuito. Por eso lo que se hace generalmente se retira la fuente y en su reemplazo se pone un cable. ¿Ok? Y una fuente de corriente, pues se reemplaza por una fuente que entregue cero de corriente, es decir, no pase corriente. Eso es un circuito abierto. Entonces, en la práctica retiramos la fuente y dejamos los terminales, ¿no?, al aire. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se pasivan las fuentes, ¿no? Y como dije, pues lo que hay que hacer es ver el efecto de cada una de las fuentes independientes sobre lo que queramos ver, ¿no? La tensión o la corriente de repente de algún elemento del circuito. En el caso de Thevenin y Norton, este es un teorema muy importante, ¿ok? Que como van a ver, lo van a partir de ahora ver en múltiples, ¿no?, en múltiples aplicaciones, circuitos, ¿no? Cuando analicen circuitos, sistemas de pequeña señal, etcétera. Es algo que les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué es lo que se plantea? Que desde dos terminales, ¿no?, nuevamente también sistemas lineales, nosotros podemos, ¿no?, reemplazar todo un conjunto de componentes de un circuito por un equivalente que estaría formado por únicamente una fuente de tensión en serie con una resistencia o una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿no? Estos son los equivalentes de Thevenin y Norton. ¿Ok? Y entre estos dos equivalentes pues hay relación, es decir, por ejemplo, la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton tienen la misma magnitud, ¿no? Y la corriente de Norton pues es igual al voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin. Justamente esta equivalencia es lo que nos permite hacer lo que ustedes han visto como transformación de fuente, ¿no? El hecho de pasar de una fuente de tensión con una resistencia serie a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, pues es lo que ustedes conocen como transformación de fuente. Y es básicamente porque son dos circuitos equivalentes, ¿no? ¿Ok? Bien. Otra cosa que vamos a ver el día de hoy es máxima transferencia de potencia. Vamos a ver que un circuito, ¿no?, puede entregar potencia a un componente, por ejemplo, resistivo, por ejemplo, de un circuito, y la cantidad de potencia que entrega ese componente, ¿ok?, se maximiza cuando el valor de ese resistor, de esa carga, iguala al del resistor equivalente que se ve desde esos terminales. Justamente acá se combina esta teoría de Thevenin y Norton. O sea, si nosotros desde la perspectiva de la carga calculásemos el equivalente de Thevenin y de Norton del circuito, eh, la potencia es máxima cuando el valor de la carga iguala a ese resistor equivalente. ¿De acuerdo? Y eso justamente lo vamos a comprobar el día. Bien, empezamos. En el primer ensayo, ¿de acuerdo? Básicamente recordar que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en la pizarra de laboratorio los valores con los que van a trabajar, los valores de las fuentes de tensión de 1 y B2 del circuito con que van a trabajar, los valores nominales de los resistores, ¿no? Como es un laboratorio, para los cálculos que ustedes van a hacer siempre hay que trabajar con los valores reales. Por eso, por favor, registrar cuáles son los valores reales de los resistores que van a utilizar. Y también, por favor, midan los valores de tensión de las fuentes, no en vacío, sino ya cuando esté conectado al, ¿no?, circuito, ¿no? Y entonces coloquen los valores reales con los que van a excitar el circuito. ¿Ok?
también se está pidiendo que midan las tensiones en estos resistores. Por favor, sigan las polaridades que están indicadas en el circuito, ¿no? Entonces, con estas convenciones de polaridades, hagan las mediciones, los que están en positivo, positivo, los que están en negativo, negativo. Y recuerden que todas las celdas verdes siempre implican que ustedes van a calcular una magnitud. Entonces, si tenemos valor de tensión y resistencia, podemos calcular corriente, que es algo muy sencillo. Básicamente, aplicando ley de Ohm, sería tensión entre el valor de resistencia, ¿no? Y en el caso de la potencia, si yo tengo tensión, tengo resistor, el valor resistor y la corriente, pues tengo hasta tres alternativas de cómo calcular. Puede ser tensión al cuadrado entre resistencia, corriente al cuadrado por resistencia, o tensión por corriente. Me inclino por esa última, tensión por corriente, ¿ok? Y se calcula. Obviamente sale división por cero porque mi valor de resistencia es cero, pero cuando yo tenga valores, ¿no? Por ejemplo, una resistencia de 1 kiloohmio y una tensión de 5 voltios, obviamente me dan 5 miliamperios y 25 milivatios de potencia, ¿ok? Ahora deben repetir lo mismo para estas celdas, pero acuérdense que en Excel podemos replicar las fórmulas simplemente arrastrando desde este, ¿no? lado, ¿no? Y se copian las fórmulas de tal manera que si ustedes llenan estos valores, automáticamente también se obtienen, ¿no? los resultados. Algo que me olvidaba, que va a ser muy importante, nosotros les vamos a dar los valores, como dije, de las tensiones y resistores, y ustedes, para los ensayos de superposición, Thevenin y Norton, y máxima transferencia de potencia, lo van a hacer respecto de uno de estos tres resistores. Puede ser respecto de R2, R4 o R5. ¿Ok? ¿Para cuál lo van a hacer? Nosotros les vamos a decir en el laboratorio con cuál resistor van a trabajar. Y por favor, lo que ustedes tienen que hacer es en este recuadro completar esa información. Por ejemplo, si es R2, llenen R2 porque en la guía hay muchos valores que se van a estar copiando dependiendo de eso. Por ejemplo, eh, miren acá los valores de la tensión. Imagínense que es 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, ¿no? Y entonces aquí donde es el efecto combinado que tenemos originalmente que hemos medido, pues está copiando para R2 el valor de la tensión es 2 voltios y eso se está copiando acá. Si hubiéramos dicho que es R4, se copia el valor de 4 voltios porque el resistor que nos interesa es R4 y su valor de tensión era 4. Y si hubiéramos puesto R5, ¿no? El valor que le corresponde sería 5 voltios. Entonces, hay muchas celdas en la guía que ya se ha automatizado el análisis, ¿no? Para que ustedes tengan los valores contra los que se van a comparar, ¿no? Los resultados que van a ir obteniendo, pero para eso es importante que ustedes indiquen cuál es el resistor con el que van a trabajar. Entonces, dependiendo de lo que el jefe de práctica los haya puesto en la pizarra, si les toca trabajar con R2, coloquen ahí R2, R4 o R5. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en principio, el teorema de superposición, como dijimos, tenemos dos fuentes de tensión independiente, ok, y nos interesa, por ejemplo, imagínense que fuese R5, nos interesa ver el efecto sobre R5 de las dos fuentes, pero actuando de manera independiente. Entonces, lo que tienen que hacer, como dijimos, es pasivar los circuitos para, por ejemplo, ver solamente el efecto de B1 y solamente el efecto de B2. Como ven, las fuentes se reemplazan por cortocircuitos. Y lo que ustedes tienen que hacer es medir la tensión en R5, porque es la resistencia de interés, en este caso de ejemplo que estoy mencionando. Y entonces tienen que anotar las tensiones tanto cuando solamente está actuando B1 y cuando solamente está actuando B2 en mi resistor de interés, que particularmente para este ejemplo sería R5. Superposición implica que estos dos efectos combinados deberían dar el efecto que se obtendría cuando las dos fuentes están actuando juntas. Efectivamente deberían ustedes, celda verde, hay que calcular una operación, ¿no? Hay que sumar estos dos valores y ese resultado debería coincidir, ¿no? Debería coincidir con lo que nosotros hemos medido originalmente en el circuito, ¿no? Es un poco lo que queremos. Entonces, si estos dos valores coinciden, pues acá les va a arrojar un OK, ¿no? Caso contrario, pues ok, entonces, insisto, las celdas verdes es para que ustedes pongan una operación. Luego aquí lo que se les pide es que validemos, ¿no? A ver si podemos también calcular el principio de superposición, la idea del principio de superposición al cálculo de potencia, es decir, solamente actuando B1, pues calculemos la potencia en el resistor de interés y solamente actuando B2 también la potencia en el resistor de interés también. Sumemos las dos potencias y veamos si coincide con la potencia, ¿no? Con la potencia original. Acuérdense que sí hemos calculado la potencia, entonces hay un valor que se va a coger de aquí para verificar si eso funciona. Entonces, nuevamente, lo que pedimos es que calculen, no que midan, ojo, que calculen, por eso son celdas verdes. Y es que recuerden que ustedes han medido cuánto es la tensión en el resistor, insisto, pues en este caso particular yo he mencionado que es R5, y tienen en esta celda de acá, ¿no? Cuánto vale el resistor R5. Pueden calcular potencia, ¿no? Tensión al cuadrante de resistencia. Entonces,
pueden aplicar esa relación, lo mismo acá para el otro caso, sumen esos dos valores y deberíamos comparar contra el valor, ¿no? Por eso les decía, vamos a ver, por ejemplo, que fuese un kilomio, ¿no? Esos 25 van a estar copiados acá automáticamente para ser comparados contra lo que ustedes van a calcular. ¿Ok? Entonces, les voy adelantando, no van a coincidir los valores, ¿no? Justamente la pregunta aquí es ¿por qué no coinciden, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede aplicar superposición al calcular potencia? ¿Ok? Y en todos los ensayos se les pide que ustedes al final brinden sus observaciones y conclusiones respecto, ¿no?, al ensayo que acaban de realizar. En el ensayo 2 vamos a verificar, ¿no?, lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Entonces, lo que queremos es obtener el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Entonces, recuerden que el circuito que vamos a determinar son estos dos de acá. Entonces, la idea es que entre A y B está el resistor que originalmente teníamos. Por ejemplo, va a ser R2, R4, R5. ¿Ok? Y si lo quitamos de ahí, y si este circuito es equivalente al anterior, si yo pongo acá un voltímetro, ¿no?, se supone que yo voy a medir el voltaje de la fuente de Thevenin, ¿no? Por eso es que a circuito abierto medimos el voltaje de Thevenin, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Si yo pongo acá un amperímetro, toda la corriente se va por el amperímetro, toda la corriente de la fuente va a pasar por el amperímetro y a cortocircuito estaría midiendo la corriente norte. Entonces, algo parecido es lo que queremos que ustedes hagan acá, ¿no? Entonces, dependiendo si es con R2, ¿no?, o si es con R4, o si es con R5, ustedes deben retirar el resistor, deben retirarlo, porque quieren ver el equivalente desde los ojos de ese resistor, ¿no? Aquí en el ejemplo que hemos dicho es R5, vean que pues, se actualiza automáticamente para esta hoja de cálculo, ¿no? Y entonces respecto a ese resistor, pues hay que medir, ¿no?, el voltaje de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto, y la corriente de Norton, que es la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Por favor, tengan en cuenta las polaridades que hemos asumido. Por lo tanto, la polaridad de la fuente Thevenin debe ser esta. Verifiquen si coincide, ¿no?, con lo que estamos asumiendo. Y si coinciden, pongan el valor positivo, y si no, pongan el valor negativo. Lo mismo con la corriente. La corriente se supone que, como el terminal en C debería tener mayor potencial, debería ir en ese sentido, ¿no? ¿No? En el original. Por eso la corriente también vamos a confirmar eso. Verifiquen con el amperímetro eso. Si es así, anoten el valor tanto con signo, no solamente módulo, sino también signo. ¿Ok? Y con esos dos valores, ustedes pueden calcular la resistencia de Thevenin o de Norton, haciendo simplemente el cociente de esos dos valores, ¿no? Entonces ya con esto tendrían todo el equivalente determinado. ¿Ok? Ahora, queremos que intenten obtener la resistencia de Thevenin con otro método alternativo. Para eso, lo que ustedes tienen que hacer primero es pasivar el circuito, ¿ya? Cuando pasivan el circuito, es decir, sin ninguna fuente, tienen dos posibilidades. Si no hay fuentes dependientes, ustedes directamente pueden colocar un ohmímetro, ¿no?, en los terminales donde estaba, ¿no?, desde los terminales de interés. Recuerden que aquí ya han retirado el resistor, ¿no?, ya sea R2, R4 o R5, y miden y colocan un ohmímetro y pueden medir el valor de la resistencia equivalente. Eso es lo que deberían notar acá. Si tuvieran una fuente dependiente, acuérdense que eso ya no pueden hacerlo. Lo que tendrían que hacer es poner una fuente de prueba que excite el circuito, ¿no?, para que hagan el cociente de tensión entre corriente y puedan hallar esa resistencia equivalente, ¿no? Entonces acá con un ohmímetro van a medir, van a obtener ese valor, y vamos a comparar pues el valor que han obtenido por este método y el que han medido directamente, ¿no? Qué tan buenos son estos dos valores. ¿Ok? Luego de eso van a dibujar los dos circuitos, por ejemplo, no sé, utilizando el Paint, ¿ya?, a mano alzada, pues bueno, un poquito mejor que lo que yo he hecho. Pueden ustedes dibujar su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton. Por favor, pongan los valores, ¿no?, de la tensión y de los resistores en cada caso. Ojo, noten que yo he colocado, ¿no?, entre los terminales, ¿no?, la resistencia, ¿no?, R2 o R4 y R5 que originalmente hemos quitado, ¿ya? Y eso es importante porque luego van a hallar la tensión en el resistor, ¿no?, para el circuito equivalente de Thevenin, o la corriente en el resistor, ¿no?, para el equivalente norte, ¿no? Como ven, pues básicamente tienen un divisor de tensión en este caso y un divisor de corriente en el otro. Entonces, eso es lo que les pedimos, ¿no? Primero que peguen acá los circuitos y que calculen, celda verde, calculen el voltaje, ¿no?, en cada uno de los resistores, ¿no?, ya sea en el equivalente Thevenin la tensión, como dije, y en el de Norton la corriente. Entonces hagan el divisor de tensión que les comentaba,
calculen esos valores y debería coincidir también con el valor que tenemos originalmente en el circuito, ¿no? Porque eso garantiza que este circuito es equivalente al original. Deberíamos estar obteniendo siempre el mismo valor de tensión, si no, no serían equivalentes, ¿ya? Sus observaciones y conclusiones en esta celda. Y en esta otra acá, ¿ok? Aquí van a ver que con los datos que ustedes han llenado en los ensayos anteriores, automáticamente aquí, cuando lleguen a este punto, van a ver que se va a haber dibujado una curva similar a la que ustedes están viendo acá, muy parecida a esta. ¿Ya? Automáticamente ya se estará dibujando aquí, no se preocupen por eso. ¿Ok? Inclusive, si quieren obtener cualquier punto de esta curva, simplemente pónganle un valor de carga acá y automáticamente se va a calcular la potencia y se los va a mostrar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este ensayo? En el circuito original que ustedes tenían, ¿no? Donde se supone que tenían, no sé, si están trabajando con R2 o con R4, por ejemplo, aquí yo dije que estamos trabajando con R5, para el circuito R5 sería la carga, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es variar esta carga para producir los puntos de la curva. ¿Ya? Entonces, como dije, ya se ha modelado esto y se ha producido los puntos en la curva, pero ustedes van a hacerlo manualmente para dos casos, ¿no? Entonces, van a utilizar dos valores de resistores, ¿no? Van a, bueno, en el circuito original, dos valores para este resistor R5, lo van a colocar en el circuito en lugar del R5 original, y van a medir su tensión. Entonces, eso es lo que ustedes van a registrar acá. Justamente ahí les comento una cosa. En la guía originalmente se nos pasó y esta celda se obvió. No teníamos una celda para registrar la tensión. Por eso se ha corregido y me había olvidado comentarles. En Paideia, si ustedes ya hicieron su tarea y descargaron con tiempo la guía, les pido disculpas, vuelvan a descarguen la que dice versión 2. Esta guía ya tiene corregido el hecho de que esa celda no se había incluido. ¿Ya? Entonces, por favor, descarguen, ¿no?, la guía, la versión 2, para que tengan la guía correcta. Como les dije, ustedes van a colocar dos resistores. Como acá van a tener ustedes esto acá, también tienen calculado cuál es el valor de la resistencia Thevenin. Saben que para este valor, ¿no?, se tendría la máxima, ¿no?, la máxima transferencia de potencia, ¿no? Y entonces, lo que van a hacer, mi sugerencia es que utilicen un resistor cercano a ese valor de resistencia de Thevenin y otro valor alejado. Entonces, para esos dos valores, midan la tensión, calculen la potencia, ¿ok? Y coloquen la potencia de este modelo que hemos dibujado. Para eso, el mismo valor que han puesto aquí en la cara, colóquenlo aquí para que tengan el valor de potencia del gráfico y lo registran acá, para que comparemos, ¿no?, lo que ustedes están obteniendo en este momento contra lo que el modelo, ¿no?, nos está indicando. También debería haber mucha similitud. ¿Ok? Nuevamente sus observaciones y conclusiones, y no se olviden que al final, ¿no?, ustedes van a tener una prueba, ¿no?, y la nota se va a copiar acá. De esto ustedes no se preocupen. ¿De acuerdo? Entonces eso sería todo, ¿no?, lo que quería comentarles para el día de hoy.